Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña la periodista y maestra Teresa Gursa para hablar del nuevo gobierno chileno de Gabriel Boric. En el reportaje hablaremos de la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. El comentario de Jorge Meléndez es acerca de la alcaldesa Sandra Cuevas y sus tropelías en Cuauhtémoc. En el panorama internacional tendremos el análisis sobre los errores de Occidente que llevaron a la invasión de Ucrania. Disfrute de la selección musical. Le damos la más cordial bienvenida a este transformado espacio. El equipo está listo para dar paso a la información y el análisis. Puede ponerse en contacto con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 55 41 41 19 25 o al 55 12 33 29 15. Iniciemos este programa con la entrevista. Diálogo semanal. Buenas tardes, estamos en el programa Datos y Hechos de Radio Educación y tenemos como invitada a la maestra y periodista Teresa Gursa. Ella es mexicana, pero ha recorrido casi todo el planeta y sobre todo ha estado en Chile una buena cantidad de veces por razones del corazón, del amor, lo que es muy importante también. Y como acaba de ganar Gabriel Boric, quisiéramos preguntarle qué opina de este triunfo de Gabriel Boric, cómo se diferencia, mi querida Teresa, de los anteriores gobiernos progresistas, no el de Salvador Allende, al que le dieron un golpe de Estado, sino los gobiernos de la Concertación, donde estuvo, por ejemplo, la señora Michelle Bachelet. ¿Qué diferencia habría entre esos gobiernos y el actual de Gabriel Boric, Teresa Gursa? Mira, desde las postulaciones fue muy diferente, porque durante los 30 años después de la democracia, los gobiernos socialistas y demócratas cristianos fueron resultado de una concertación de partidos. En cambio, Boric ganó como de un poco de refilón porque no fue postulado por ninguno de los antiguos partidos. Se fueron diluyendo esos partidos porque las situaciones diferentes que enfrentaron y no había nadie de la izquierda, digamos de la izquierda dura, para confrontar a Jadue, que era el postulado por el Partido Comunista. Y la única gente que vieron en el horizonte fue a Boric. Y Boric dijo que era muy chico y no tenía los conocimientos, pero finalmente aceptó. Y como compitió en la segunda vuelta contra un candidato de derecha extrema, pues toda la concertación lo apoyaron. En eso fue muy importante para moderar, digamos, sus promesas que eran muy radicales. El consejo de Luis Mayra, no sé si tú te acuerdas de Luis Mayra. ¿Cómo no? Viejo dirigente de la izquierda chilena desde la época de Salvador Allende, según recuerdo. Sí. Él fue dirigente del MAPU, del Partido Movimiento Acción Popular Unitaria, y fue un dirigente muy importante. Cuando el golpe estuvo asilado en México, después volvió como embajador y estuvo aquí de embajador de Bachelet. Y lo que ayudó fue que Boric era novio de la hija de Mayra desde muy chicos. Finalmente rompieron el compromiso, pero hace como 2 años, pero a Mayra le caía muy bien Boric. Y cuando vio que estaba muy radical y que podría ganar, porque era horrible que fuera a ganar el candidato de la extrema derecha, lo ayudó a conectarse
sobre todo con Lagos. Y de ese acercamiento vino un cambio de Boric, que antes decía que Lagos era neoliberal, y pudo ganar con el apoyo de todos los partidos de centro izquierda. Ahora, el entorno familiar de Boric, del que poco se ha hablado, es muy importante. ¿Cómo es ese entorno familiar? Es una persona demócrata cristiana, militante de 30 años en ese partido, y su mamá es antipolítica y ferviente católica. Y en su casa hay un montón de altarcitos donde le prende veladoras para que a Boric le vaya bien. Ella no quería que fuera presidente. Se opuso hasta el último minuto. No le gusta oír sus discursos ni meterse a las redes sociales a ver qué opinan de él porque le dan nervios. ¿Y el padre de Boric? El padre de Boric es hijo de un emigrado que llegó y fue peón de una estancia en el sur de Chile. Y trabajó en una gasolinería, o sea que la familia es una familia de esfuerzo que fue ascendiendo. Y justamente les daba a los dos preocupación que su hijo fuera adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Y finalmente, cuando ya no hubo más remedio y pasó a la segunda vuelta, pues la mamá se opuso, prendió las veladoras y trata de estar un poco al margen. Entonces, de ahí Boric empezó, como todos sabemos, en las luchas universitarias por una educación pública mejor y gratuita, y fue subiendo como espuma. Le ganó a Jadue en las internas de la izquierda dura, digamos, contra 3 candidatas de la centroizquierda, que finalmente, como te decía antes, en la segunda vuelta lo apoyaron. ¿Cuáles son sus características actuales? El gobierno de Boric le da mucha importancia a las mujeres. 10 de sus 24 ministros son mujeres. El gobierno de Boric quiere respetar todas las cuestiones ecológicas y quiere resolver, lo que va a ser muy difícil, los problemas de los pueblos originarios. Precisamente hoy en la mañana, su ministra del Interior, Itzia Chíquez, a la Araucanía y balearon el convoy donde ella iba. O sea que la cosa no es tan fácil. Como dicen en Chile, una cosa es con guitarra, ¿no? Ajá. Pero ya había tenido este tipo de incidentes el señor Gabriel Boric, según me habías comentado, Teresa Gursa, porque, por ejemplo, el ejército se oponía a que una mujer fuera la jefa de la defensa, la ministra de la defensa, y también ha hecho cánticos el ejército, pues pro Pinochet, según me comentaste hace unas horas. ¿Cómo está esta situación tan complicada para que Gabriel Boric pueda gobernar? A mí personalmente me parece un error que haya nombrado a la nieta del presidente Allende como ministra de la Defensa. Primero, porque no tiene conocimientos al respecto. Segundo, le quiso rendir un homenaje al presidente Allende, que me parece lindo, pero yo pienso que se lo hubiera rendido de otra forma, porque a los militares les cayó muy mal eso. Los militares, hay sectores de derecha extrema y aprovecharon que Boric llegaba a trabajar su primer día en La Moneda, le rindió un homenaje a la estatua del presidente Allende que está colocada en una plazoleta fuera de La Moneda, y aprovecharon de muy mala leche para cantar el himno nacional con una estrofa que se refiere al golpe. O sea que los militares y alguna extrema derecha lo están enfrentando abiertamente. Pues no abiertamente, porque lo hicieron un poco como medio hipócritamente, ¿no? Y además hay la cuestión de que el jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército renunció hace 10 días porque le encontraron al ejército desde hace varios años muchos desvíos de dinero. Por ejemplo, iban
de viaje y no devolvían los viáticos, se quedaban con ellos. Y eso se fue acumulando y se hizo una costumbre. Y claro, si tú ves eso y lo comparas con los desvíos y la corrupción de México, pues es mínimo, pero Sí. para Chile es muy importante, y más siendo parte del ejército. Entonces, Bueno. el general renunció y hay un general nuevo. Ya. ¿Cómo va a ser la relación con Boric? No sé cómo será. Creo que va a ser ese uno de los conflictos. El otro, los conflictos en la Araucanía. Sí. Luego, además, está que es la primera vez en 30 años que un presidente llega al cargo con una economía tan mala. Boric ha prometido mucho, pero es muy difícil que lo cumpla. Y además puede haber, él lo advirtió en una entrevista que dio hace meses a la BBC, puede haber problemas muy graves en la misma gente que lo apoya. Sí, dicen que hay ciertas fricciones con el Partido Comunista porque el Partido Comunista esperaba más puestos en el gobierno de Boric, pero yo he leído que algunos... Pero no tiene pocos, es cuando ha tenido más puestos. Pero ya ves que cuando te dan, a veces te aborazas, ¿no? Pero yo he leído algunos trotskistas que dicen que en el gabinete de Boric no están representados los grupos ancestrales, los mapuches y todos estos movimientos importantísimos. ¿Tú qué nos dices? Mira, sí están representados. Incluso su jefa de protocolo es una indígena Rapa Nui, o sea, de Isla de Pascua. Sí están representados. En cuanto a los grupos trotskistas, yo he vivido durante unos 20 o 22 años en Chile y jamás he sabido que existen. Eran 3 grupos chiquititos que se autodisolvieron en 1961, no se volvieron a conformar. O sea que, ¿cómo le vas a dar representación a alguien prácticamente inexistente y que no se ha acercado para nada? Ahora, otro gran problema que va a tener Boric, que a mi modo de ver es el principal, es la Convención Nacional, la Convención Constitucional que fue electa 155 personas, que ya uno ya no participa porque engañó diciendo que tenía cáncer, le dieron un montón de fondos, a la mera hora no tiene más que sífilis y está en veremos su participación en la convención, nadie quiere que esté ahí. En la convención se les ocurren un montón de cosas, o sea, como es gente muy joven, que tiene poca escuela y casi ningún conocimiento político ni jurídico, ponen cosas absurdísimas. Creen que una constitución es una lista de deseos, que qué rico que tengas tantos deseos, pero no se pone eso en una constitución. Pues sí. Entonces, Boric al principio la apoyó mucho, ahorita también la apoya, o sea, como candidato la apoyó, ahora como presidente la apoya. Yo confío en que Lagos y Luis Mayra le puedan ayudar a entender que no puede estar detrás de cosas tan absurdas, ¿no? Dinos 2 ejemplos de cosas absurdas que quieren poner en la Constitución. Por ejemplo, derecho de los glaciares a su agua, derecho de los ciudadanos a ser hinchas de equipos de fútbol. O sea, ¿cómo vas a poner eso en una constitución? Sí, eso no tiene nada que ver. Quieren separar a los pueblos indígenas del resto de los chilenos. Quieren que los indígenas tengan tribunales especiales. Quieren que se les reserven 17 cargos en cualquier secretaría, en cualquier parte. Eso es imposible de hacer porque una constitución es para todos los chilenos. Claro. Te diré algunas de las propuestas que yo he escuchado que ha dicho el señor Gabriel Boric. 1, condonar los $8,000 millones de deuda de los estudiantes. 2, hacer 1 millón de cirugías que faltan. 3, hacer una serie de cuestiones que cuestan $600,000, etcétera. ¿Tú crees que eso es posible con lo que tú señalas de una economía que va para abajo? No,
no va a ser posible y ahí va a tener problemas. A mí me parece muy bien que se condone los préstamos, porque en Chile la educación es carísima, las universidades son carísimas. Desde Pinochet se abolieron las universidades públicas y entonces es muy caro. Y para que estudies, el gobierno te presta, pero te hipotecas toda la vida. Hay gente que tiene 30 años pagando su carrera. Boric quiere que todo sea gratuito y está bien. En eso yo creo que tiene mucha razón. La vivienda en Chile es bastante buena comparado para los parámetros mexicanos, pero como hay tantos terremotos, de repente se destruye una ciudad y la gente se la pasa viviendo en campamentos. Los jesuitas tienen un programa que se llama Techo para Chile, donde los estudiantes de todo Chile van 2 o 3 meses al año a construir viviendas, que eso me parece muy bueno y muy solidario, pero son viviendas provisionales. Entonces, eso me parece que va a ser difícil. También va a ser difícil las cuestiones relacionadas con la delincuencia. ¿Que ha crecido el narcotráfico grandemente en Chile? Sí, ha crecido. No a los niveles de México, por supuesto, pero ya se empiezan a dar asesinatos por narcos, venta al menudeo, cosas así que antes no había. Ahora Chile tiene la ventaja de tener una policía de investigaciones y un cuerpo de carabineros muy eficaz, que encuentran a la gente rápido, pero muchas veces los jueces los sueltan. Por ejemplo, durante los estallidos estudiantiles de octubre del 19, que fueron el antecedente directo para la presidencia de Boric, claro que tenían razón en protestar, pero no quemando iglesias, quemando estaciones de metro. Ahí hubo gente infiltrada y Boric les quiere dar amnistía a todos. Yo creo que eso es un error. Mi querida Teresa, te queremos hacer una pregunta final. El señor presidente de Argentina, Alberto Fernández, le mandó una carta al señor Andrés Manuel López Obrador diciéndole que si gana Lula, que es muy posible, como en Colombia puede ganar el señor Petro, también de izquierda, dentro de lo que conocemos izquierda en Latinoamérica, dice el señor Alberto Fernández, hagamos un eje Argentina, Brasil y México y deja de lado a Chile y a Colombia y otras naciones. ¿Qué opinas de eso tú, mi querida Teresa Gurra? Mira, me parece un error muy grande porque los argentinos casi siempre han sido envidiosos de los éxitos chilenos. Las relaciones políticas entre Perú y Chile fueron muy buenas en la etapa que se iniciaron las repúblicas, porque formaron un frente patriota contra el poder español. El Ejército Libertador de San Martín estaba compuesto por argentinos y sobre todo por chilenos. Y fue Chile el país que dio el financiamiento para formar ese ejército. Pero los problemas empezaron porque Argentina nunca ha cumplido los tratados que ha firmado con Chile y se ha aprovechado de cualquier momento en que Chile está metido en problemas con otros vecinos para allegarse territorio. Por ejemplo, para lograr que no se metiera en la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, Chile le tuvo que ceder en 1961 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Oye, es muchísimo. Pues sí, es casi un país. Pero por eso digo que Fernández como que se venga un poco y quiere mostrar desprecio a Chile, pero no lo va a lograr porque la economía argentina está pésimo. La corrupción en Argentina es terrible. La gente en Argentina es muy diferente de la gente en Chile. O sea, que el carácter chileno y el carácter argentino son muy diferentes. Han tenido roces durante muchísimos años y yo creo que eso es un poco de venganza de Fernández, como para hacerse el íntimo de López Obrador y dejar a Chile de lado. Pues esperemos que eso no suceda, porque si queremos hacer una alianza
latinoamericana en serio, tenemos que tomar en cuenta a Chile, a Bolivia, a Colombia, en fin, y tratar de salir adelante, sobre todo en estos tiempos de grave crisis económica. ¿Como región? Que lo resienten más los países latinoamericanos. Te agradecemos mucho, Teresa Gursa, estas lecciones que nos has dado. Gracias a ti, y no me queda más que desearle mucho éxito a Boric. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad, y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. Un poquitito más fuerte. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en Acabamos de escuchar un panorama muy amplio de cómo y en qué condiciones llega el nuevo gobierno de Gabriel Boric en Chile. En verdad, como dice la maestra Teresa Gursa, deseamos que le vaya muy bien. Estemos atentos a lo que suceda en ese país del sur. La música es fundamental en datos y hechos. Acabamos de escuchar del cantautor chileno Víctor Jara su canción El derecho a vivir en paz, interpretada recientemente por un importante número de artistas en todo Chile para retratar la actual lucha por la dignidad de su país. Es momento de escuchar el reportaje. Crisol Informativo con Víctor Bárcenas. La detención del Bronco en Nuevo León. La noticia sorprendió a nivel nacional. El primer aspirante presidencial independiente en el México contemporáneo y exgobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, fue detenido por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León confirmó la detención del polémico político luego de las anomalías en la obtención de 876,000 firmas de apoyo ciudadano, equivalentes al 1% del padrón electoral en por lo menos 17 entidades federativas.
El Bronco habría realizado desvío de recursos públicos para la recolección de dichas firmas para su campaña electoral rumbo a la presidencia del país en 2018, en un escándalo conocido como Bronco Firmas. Aunque en el contexto de la campaña electoral de ese año, el INE documentó que más de 266,000 firmas estaban duplicadas y más de 158,000 estaban simuladas, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió que, pese a dichas inconsistencias, el Bronco pudiera participar en la boleta de la contienda presidencial 2018. La Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León dio a conocer que el Bronco permanecerá en resguardo en el Penal 2 de Apodaca mientras se resuelve su situación jurídica, ya que en fecha 15 de marzo de 2022 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez de control y de juicio oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. Los abogados defensores del exgobernador independiente de Nuevo León afirman que la acusación penal en contra del Bronco arrastra muchas irregularidades y el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, además de que el tipo penal solo aplica a precandidatos y candidatos y el Bronco era un simple aspirante a recabar firmas para obtener la candidatura independiente. El actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró la detención del Bronco en un mensaje lanzado en la red social Instagram, donde escribió: 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. #BroncoFirmas. También en un videomensaje, el gobernador de Movimiento Ciudadano aseguró que su administración ya empezó a trabajar contra la corrupción. Es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. El Bronco, quien nació hace 64 años en el municipio de Galeana, Nuevo León, es recordado por volcarse a construir una candidatura independiente tras abandonar su militancia de más de 30 años en las filas del PRI y plantear propuestas polémicas como mochar las manos a los delincuentes, y también su idea de crear un tribunal ciudadano único al margen del Ejecutivo Federal que pudiera vigilar y ejercer acciones legales contra corruptos, secuestradores, violadores y narcotraficantes. Tras la detención del Bronco, en redes sociales se desplegaron numerosos memes y fotografías de burla donde aparecía la imagen del envalentonado político tras las rejas y sin manos, tal y como él mismo pedía se tratara a los delincuentes. Otras voces críticas en las redes sociodigitales consideraron la detención del Bronco como un montaje impulsado por el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, para poner sombra con este encarcelamiento a su determinación de incrementar el precio del transporte público local. También se acusó que la caída del Bronco es para simular que en su naciente gestión de gobierno se irá a fondo en la lucha contra la corrupción en Nuevo León. La consolidación de la causa judicial en los siguientes días dará la pauta para saber si la detención del Bronco es firme y sustentada o mediante argucias legales logra obtener su libertad prontamente, tal y como ocurrió en 2017 con el caso del también exgobernador neoleonés de origen priista, Rodrigo Medina, quien solo estuvo 19 horas tras las rejas luego de ser acusado por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal por un monto de más de 3.200 millones de pesos. Esta canción va dedicada a todos y cada uno de los políticos corruptos que gobiernan el mundo y que el poder les hizo olvidar que nacieron del pueblo y se deben al pueblo. Vergüenza.
borracho de poder, envenenado de dinero. Eres un necio, un mal nacido. ¿Por qué no te duele el pueblo que te ha parido? Un fantasma, una marioneta, que cuando te conviene cambia de chaqueta. La diferencia entre tú y yo es bien sencillita. Yo pongo la cara y usted la quita, porque soy más valiente que tú y porque la tengo bonita. Roba que los dineros del ayuntamiento es tu negocio, vives del engaño. ¿Te acuerdas de nosotros cada 4 años? Y te gozarás por la tele con tu victoria, tu falsa promesa, tu paranoia. Hazle un favor a la población, cállate la boca, gilipollas. Políticos, nos estáis estrangulando el bolsillo. Golfos. Político ladrón, mala gente. Político ladrón, indecente. Político ladrón, que en este barrio nadie te regala nada de nada. Y el que la hace la paga. Mírame frente a frente, político corrupto. No mire para otro lado, no cubra el mundo. Quien piensa que nos engaña, no guarde la apariencia. Sabemos lo que se puede, sin vergüenza. El Bronco, un personaje polémico. Ojalá que, como dice Víctor, no encuentre argucias para evadir la justicia y pague por los delitos que se le imputan. Y en la música escuchamos, a propósito del personaje mencionado, Político Ladrón, del álbum El Callejón de los Santos del cantante y compositor gaditano Jesús Bienvenido. Y le recordamos que puede enviarnos un mensaje de WhatsApp compartiendo sus opiniones y comentarios a los siguientes números: 55 41 41 19 25 o al 55 12 33 29 15. Está usted escuchando el nuevo espacio Datos y Hechos, análisis confiables. Ahora lo invito a escuchar el comentario. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Sandra Cuevas, arrogancia desmedida. El principal bastión que perdió Morena en las elecciones en 2021 fue la delegación Cuauhtémoc. El golpe no solo afectó a la jefa de gobierno y candidata anticipada para el 2024, Claudia Sheinbaum, sino a la pareja René Bejarano y Dolores Padierna, quienes tienen influencia en la zona donde están los giros mercantiles más importantes y hasta los negros, bares, cantinas, venta de estupefacientes, etc. En la hoy alcaldía citada se encuentran desde la Bolsa de Valores mexicana y grandes edificios de múltiples consorcios hasta las colonias icónicas de trabajadores de diverso tipo, Peralvillo, Tepito, Guerrero, y hasta la zona rosa, antaño el sitio donde se congregaban los llamados intelectuales. Los habitantes son más de 500 000 de personas, pero reciben diariamente a 5 millones de ciudadanos. Es la séptima economía del país, ya que produce el 4.6% del Producto Interno Bruto. Además, alberga el 40% de la infraestructura cultural de la Ciudad de México y 36% del equipamiento urbano.
La señora Sandra Cuevas, es cierto, participó por una coalición opositora amplia, pero eso no fue lo más importante, sino que recibió ayuda del zacatecano Ricardo Monreal, quien fue jefe de esa entonces delegación 2015-2017, e incluso al renunciar a la misma para irse a la campaña presidencial de Andrés Manuel, dejó a su incondicional Rodolfo González, por lo tanto controla enormes influencias en el lugar y maneja grupos diversos de gran calado. Así pues, tratar de minar a Sandra era muy importante, no ahora, sino para llegar con fuerza en la Ciudad de México y a la elección presidencial de 2024. No hubo necesidad de hacer mucho. Doña Sandra hizo todo para que la procuradora capitalina Ernestina Godoy encontrara los elementos para iniciar la separación de su cargo y esté en el país como si fuera una persona de alta peligrosidad que debe realizar visitas frecuentes a la autoridad para firmar y no salir al extranjero. Narváez insultó y vejó a 2 uniformados, supuestamente porque no cumplieron con sus órdenes, y en un acto público aventó unas pelotas de plástico con billetes de 500 pesos en su interior, entre otras locuras que lleva consigo el poder cuando ni siquiera alguien ha probado sus mieles. Asimismo, hay una lista importante de otras torpezas de una señora que antes se dedicaba a realizar actividades de pistas de hielo y concursos. Por ejemplo, nombró enlace con los empresarios a Alejandro Esparza, hoy preso por corrupción de menores, su coordinador de servicios urbanos, Jean-Pierre Carrera, fue detenido por secuestro. Se presentó en un acto con un ajuar de 28,000 pesos. Usó una camioneta Suburban de 1.7 millones de pesos con placas alteradas. Utilizó banderas de los partidos que la postularon, PRI, PAN y PRD, en un acto oficial, y hasta quiso hacer un corredor en la calle de Génova, estilo Las Vegas, supuestamente para que renaciera la zona rosa, el cual desechó de inmediato. El colmo fue que el 11 de febrero detuvo a 2 policías, quien al hacer una tarea encomendada les habían robado los celulares y radios, y por poco les quitan las armas unos ambulantes pandilleros. Estos uniformados fueron detenidos y golpeados por 7 personas, incluida Sandra. Ha mostrado distancia con los pobres, ya que esta autollamada emprendedora quiere una población más fifí, algo inconcebible en sitios donde los salones de baile como Los Ángeles de Miguel Nieto requieren ayuda para no morir. Una jueza suspendió por 2 meses a Sandra Cuevas por acusaciones de robo, abuso de la autoridad y discriminación, por lo que de inmediato Ricardo Monreal dijo que era un acto injusto. El delirio del poder tiene un nuevo ejemplo en Sandra Cuevas y sus imprudencias para entender una sociedad múltiple y variada que requiere apoyos al trabajo y no ayudas apantallantes y proyectos para unos cuantos. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene, no se contrata, no se distribuye, no es inyectable, no se chupa, no idiotiza, no está en el súper, no se mete, no suaviza, no tiene precio, no está en la bolsa, no son los choros del Banco de Galicia, no es compatriota de nadie, no va a misa, no es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante ritual frente al vacío, es una cosa extraordinaria de la
la vida que es. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir, porque no tiene sentido. No te lo puedo decir, porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene madre, no tiene abuela, no tiene santo, tampoco tiene vela. No da dolor, tumor, rubor, no cicatriza. No está a la venta, no se ve, no se cotiza. No se desea, no se seduce, no se decide, ni se desdice. No es un espejo, no es un templo, no da risa. No tiene angustia, ni se psicoanaliza. Es enemigo del gobierno y los poderes. Es un brillante ritual frente al vacío. Es una cosa extraordinaria de la vida que es. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir. Otra servidora pública que con sus acciones nos muestra claramente que la impunidad y el abuso de poder deben ser sancionados. Veamos qué sucede con este caso y que el influyentismo no sea el factor que evite que pague por los delitos que se le imputan. Y la cantante y compositora Liliana Felipe hace su aparición con la canción No te lo puedo decir. Puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp a los siguientes números: 55 41 41 19 25 o al 55 12 33 29 15. Agradecemos que se ponga en contacto con nosotros. Y ahora le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Mercado Bravo, quien se hará cargo del análisis internacional. Él es historiador y periodista. Escuchemos. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Un manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Lo que Occidente no ve de sí mismo. Creo que es el inicio de una nueva guerra fría. Creo que los rusos, paulatinamente, reaccionarán de manera adversa y eso afectará sus políticas venideras. Creo que es un trágico error. No hay razón para hacer esto. Nadie estaba amenazando a nadie. Esta expansión hará que los padres fundadores de esta nación se revuelquen en sus tumbas. Estamos volteándole las espaldas a la gente que montó la mayor revolución sin sangre de toda la historia al tirar al régimen soviético. Estas fueron las palabras pronunciadas por George Kennan, quien fuera embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y quien criticó de esta forma la ratificación de la expansión de la OTAN por parte del Senado estadounidense, la cual se dio hacia el este de Europa entre 1997 y 2004. 14 países que habían sido parte del bloque comunista, entre ellos 3 que fueron directamente territorio de la Unión Soviética, ahora pertenecían a la zona de influencia militar de los Estados Unidos, algo que fue humillante para la alicaída Rusia postsoviética y que, indudablemente, fue una provocación que sería difícilmente olvidada por los dirigentes rusos del recién inaugurado siglo XXI. En el año 2000 subió Vladimir Putin al poder, quien, para bien y para mal, ha sido símbolo de la reinvención de Rusia como una potencia. Que Putin ha reinstalado una retórica nacionalista y belicista en el seno de la política de su país es indudable. Pero los Estados Unidos, la OTAN y la misma Unión Europea no han sido simples observadores pasivos. Han sido partícipes de un creciente desbalance de poder en Europa, como lo señalan muchos expertos en política internacional. Este desbalance ha avanzado de manera dramática desde 2014, cuando las élites conservadoras y nacionalistas del occidente ucraniano derrocaron a Yanukovych. Estas élites trataron de imponer su visión de nación en el Donbass y en Crimea, e incluso imponer la lengua ucraniana, la cual es hablada solo por poco más de la mitad de la población del país. Esta disputa entre un occidente ucraniano y un este con minorías rusas considerables también tiene un cariz económico. El lado occidental tiene una economía basada en la agricultura y el este es más industrializado. Las élites nacionalistas ucranianas decidieron desafiar al Kremlin al tratar de unirse a la OTAN y a la Unión Europea, lo que provocó una reacción rusa que, en Realpolitik, podría considerarse como natural: la toma de Crimea por parte de los rusos.
Crimea no es cualquier lugar para los habitantes de la inmensa masa territorial que ocupa el Estado ruso. El 60% de su población es de etnia rusa y por ahí, en el año 988 después de Cristo, entró la religión cristiana a su territorio. Los nacionalistas ucranianos respondieron de manera desproporcionada al bombardear al Donbass, generando el efecto contrario a lo que buscaban, que la mayor parte de la población de estas regiones anhelaran la separación de Ucrania. Este belicismo no ha sido una cuestión interna de Ucrania. Estados Unidos ha dado más de $5,000 millones a los nacionalistas ucranianos, a pesar de que, en muchos sentidos, representan valores distintos a lo que la política estadounidense, y de la misma OTAN, pregonan desde su creación. Está documentado cómo el Estado ucraniano ha aupado y protegido a grupos neonazis desde hace una década. A pesar de que a Rusia se le prometió que la OTAN no se expandiría hacia su territorio desde 1990, ha sucedido todo lo contrario. La Unión Europea se ha hecho de la vista gorda ante este hecho y ha puesto en vilo su seguridad interna. El occidente europeo y los Estados Unidos han ido acrecentando el mal llamado resentimiento ruso a lo largo de 3 décadas con acciones contrarias a la búsqueda de un mundo sin guerra. ¿Quién ha pagado los errores del occidente y la extrema reacción del Kremlin? Como siempre, la población civil. En esta semana la ONU estimó que los refugiados llegaron a 3 millones de personas en un conflicto que todavía no cumple un mes. Entre una OTAN y unos Estados Unidos que no han querido aceptar el final de la Guerra Fría, que fue hace 30 años, y el gobierno autoritario de un belicista aprobado como Putin, los ciudadanos de a pie de Rusia y Ucrania sufren las consecuencias. Y, otra vez, la paz mundial pende de un hilo. Para profundizar en el tema, pero de manera indirecta, recomiendo Historia mínima de Rusia, libro escrito por el historiador mexicano Rainer Matos Franco, que desmenuza la historia de una de las naciones que más opiniones encontradas ha generado en los últimos 100 años. La escritura es clara y precisa, pero no por ello carece de la profundidad necesaria para explicar el intrincado pasado del país que hoy está en boca de todos. Les agradezco su tiempo y nos escuchamos la siguiente semana. Miseczna zorana jasnaja i na choczolki zbieraj. Vidi kochana ja pracę już zmorena, choć na chwilinonku wchaj. Bliżnej lekaj se szelniżonki wosy, zmoczesz holodną rosu. Jaż tebe mila, ja aż do chatinonki sam na rukach wynesu. Tronchita visoke usічені, листя пестливо джентів. Небо, глибокі, засіяна зорями, що то за Божа краса, перлами ясні попід тополями, грає перлиста роса.
La historia es indispensable para entender el presente. Hagamos caso de la recomendación de Ricardo y leamos Historia mínima de Rusia. En la música escuchamos una hermosa canción de amor titulada Una noche de luna, música de Mykola Lysenko y letra de Mikhailo Staritsky, interpretada por la Orquesta Sinfónica y el coro Gimnasia Karang, y está dedicada al valiente pueblo ucraniano que nunca se rinde. Y así llegamos al final de esta primera emisión de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Se despide de ustedes Alma Lilia Martínez, a nombre de todo el equipo de producción, quienes agradecemos su escucha. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.